He construido la primera isla flotante en Lego Fortnite. En este video les voy a mostrar diferentes bugs que son la verdad bastante locos. Entre esos unos que ya muchos conocen, que es el uso de globos para el farmeo de diferentes semillas, como pueden ver. También les traigo una duplicación para todas las semillas. Claramente vamos a hablar de toda la actualización que viene a Lego Fortnite el día de mañana. Así que bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y corre videito. Bueno familia, primero, así como lo ven, he construido la primera isla flotante. Aquí pueden darse cuenta de que esto no está sujetado con absolutamente nada. Y esto se los contaré ahora en un momento, porque primero vamos a ver todo lo que viene para mañana, los diferentes bugs de las semillas, bueno, cositas que les traigo hoy, que el video está bastante interesante hoy. En primer lugar, bueno, tengo esta granja que si quieren el tutorial, pues obviamente se los puedo traer. Es un farmeo automático, bueno, semiautomático, que ha salido con los globos rojos. Muchos de ustedes ya se han enterado. Para los que no sepan, estos globos, así como están viendo en este video, lo que hacen es pues eliminar todas las semillas que ya están como preparadas para cosechar. Lo único que hay que hacer es como un circuito encima de cada semilla, en una distancia media para poder tomar de a dos y coger con un interruptor. Y como se dan cuenta, pues mear rápidamente todo el fruto que sale de estas. Aquí obviamente solamente me da la fibra vegetal, pues porque de momento no hay frutos. Si quieren el tutorial de este que tengo justamente, les ponen en los comentarios y con gusto puedo traérselos, aunque bueno, no tiene mucha ciencia. Ya pueden ver más o menos cómo está hecho. Pero bueno, esto era un bug que ustedes ya conocían, o quizás muchos ya conocían y otros no, y sin embargo pues quería nombrarlo. Antes de pasar con la duplicación de semillas, porque es un truco que realmente me di cuenta construyendo justamente esto, quiero contarles que mañana llega el salto de la noche. Esto lo ha confirmado Lego Fortnite en sus cuentas de Twitter y bueno, en todas sus redes sociales. Básicamente es el sistema que ya habíamos visto anteriormente en Minecraft, que es cuando ponemos una cama y es de noche, al momento de dormir, pues simplemente amanecería instantáneamente. No sé cómo será la animación, no se ha filtrado absolutamente nada, pero es algo que para los creadores, por ejemplo, viene muy bien al momento de grabar, porque esperar que se haga de día para seguir grabando es horrible. Y bueno, ya para también los jugadores que no quieren lidiar con ningún esqueleto ni nada por el estilo. Y sí, esa es mi gallina y no sé por qué motivo se ha girado. Dentro de otras actualizaciones que se acercan es que vienen misiones del bus de batalla, como un set del bus de batalla. Esto también está confirmado, lo habían expuesto en redes sociales. Quiere decir que tendremos misiones, pero es que no solamente son las misiones, también viene con recompensas de set gratuito. Veremos Lego Fortnite qué tanto nos va a regalar, porque últimamente cobra bastante, ¿eh? Y hablando un poco de Clombo, que era lo que se estaba esperando, yo creo que posiblemente no llegará mañana, ya lo veía venir. De hecho es algo que yo tampoco veo que estén preparados para lanzarlo, por el simple hecho de que hay una cantidad de bugs como este que siguen presentes dentro del juego. Y bueno, ahora que les voy a enseñar la duplicación de semillas, de cualquier tipo de semillas. El caso es que llegada mañana de Clombo yo no lo veo venir, no han dicho nada, no se ha filtrado nada. De hecho no han publicado nada de notas, que es lo normal. Esto obviamente porque la actualización más grande es para Fortnite Battle Royale y los diferentes modos. Lo que me dice a mí es que la siguiente posiblemente sea el turno de Lego Fortnite. Les recuerdo que pueden usar mi código de creador Lego Fortuna para apoyar mi contenido. Y porque bueno, se viene un nuevo pase en el que estoy sorteando 3 en mi cuenta de Twitter. El link está en la descripción. También si quieren irse al canal de filtraciones, donde filtraré todo lo de mañana, ahí tienen el link de todas las redes sociales para que no se pierdan ni el sorteo ni las filtraciones. Bueno, una vez dicho esto de que Clombo posiblemente no vaya a llegar, de que tendremos el salto de noche, vamos con lo que ustedes quieren ver hoy, que es la duplicación de semillas y cómo hacer esta isla flotante. Fortu, me estás emocionando y no me has dicho nada. Estoy esperando. Ok, vamos a ello, tranquilo. Vamos primero con la duplicación de semillas, que es un truco que realmente descubrí creando esta granja, como este invernadero, y que me pareció curioso. Como se dan cuenta, yo estaba aquí usando el truquito de los globos para hacer un sistema en donde la semilla cayera por este techo. De hecho, no es nada loco, es algo muy interesante para no estar pasando por todos los cultivos. Si yo, por ejemplo, suelto aquí una de estas semillas, al momento de farmearlas con el botón, pues miren cómo caería. ¿Me entienden? Y lo único que nos tocaría es pasar por en medio recogiendo
todas las semillas. El caso es que construyendo esto me di cuenta de algo. Cuando ponemos estas parcelas de cultivo solamente con 2 botones puestos, como lo ven aquí, resulta que no detecta el suelo y da como un bug, como un glitch. Al momento de poner esto aquí, de esta forma, queda bien, ¿vale? El juego detecta que está en el suelo. Y cuando yo pongo cualquier semilla, por ejemplo la de maíz, miren lo que pasa. Sale. Lo único malo es que ya no la vuelve a detectar. Ya sale el maíz hecho, pero aquí ya no vuelve a funcionar. Lo que tenemos que hacer es romperla, construirla nuevamente, poner la semilla que querramos duplicar y sale. No tenemos que esperar. No es del todo brutal la duplicación, pero es un bug que nos ahorra tiempo para poder coger varias semillas de las que estén más escasas. Miren, ya sale hecha la valla, si se dan cuenta. Esto lo pueden hacer con este techo o incluso lo probé con una media pared. Una idea, por ejemplo, para hacerlo más rápido, yo puse varias así en fila y pues iba poniendo semilla por semilla, una a una, y pues me iban saliendo listas. Es una duplicación, no es como tal una duplicación, pero sí un truco para generar todo el fruto mucho más rápido. Y yo sé, a este punto ustedes me dirán, pero eso es el fruto, no la semilla. Pues resulta que con el fruto, una vez lo hacemos instantáneamente, lo ponemos en el molino y por cada fruto pues recibiremos obviamente 2. Lo que nos estamos ahorrando es el tiempo de cosecha, pues la fruta ya estaría preparada para ahora sí duplicarlo en el molino. Y no me pregunten yo cómo me doy cuenta de estas cosas, porque es que ni siquiera yo lo sé. Así que chicos, aquí les dejo ese truquillo para poder sacar de las semillas que tengan más escasas, no tener que esperar a que estén preparadas, sino simplemente ponerlo así y generar la semilla instantáneamente. Y bueno, Fortu, ¿qué es esa sombra que se ve ahí? Señores, mi primera isla flotante, y vamos, yo creo que con el bug más importante del día, y es que esto no lo sabe nadie más, lo sé yo. Y la cosa es así de sencilla. Por este lado, este truco tiene que ver mucho con las estaciones de autobús. Por eso ya cada uno lo que quiera hacer en su isla, pues ustedes ahí tienen la libertad. Lo que necesitamos poner en primer lugar es un pilar grande, uno largo. ¿A ustedes les gusta largo? Pues uno de estos, que yo creo que es el más largo. Ponemos varios. Obviamente aquí lo voy a hacer en creativo para que no se haga el video tan largo, pero por ejemplo miren la altura de esto. Esto aquí ya está bastante altito, ¿verdad? Pues el caso, ustedes en supervivencia pues pueden poner la escalera o incluso pueden activar lo de volar aquí en ajustes. Eso ya lo que ustedes prefieran, pero aquí de momento voy a volar. Una vez ponemos estos pilares, vamos aquí arriba a construir una estación de autobús, poniéndola aquí en el límite. Ahí está, ¿vale? Ya queda guardada como una parada de autobús. Ok, Fortu, ¿qué sigue? Pues ¿qué sigue, chicos? Romper aquí abajo. No sé qué pasa, pero el juego no detecta que no hay nada debajo. O sea, debería caerse todo. Pues mientras la estación de autobús esté ahí, esto queda flotando. ¿Yo qué hice? Pues lo que hice fue cubrirlo todo como lo ven allí. Yo incluso cubriría la estación de autobús, pero como no quería subir el video tan tarde, lo puse así. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí dejé unos huecos para mostrarles. Yo aquí tengo el pilar. ¿Sí ven? Yo aquí tengo el pilar. Y a partir del pilar empecé a construir hacia los laterales, hacia los lados. Se nota que está construido de rapidez, ¿no? Pues el caso es que hasta llegar arriba, aquí ya pues me puse un suelo, un parquecito, decoré. Miren qué bonito se ve esto, estos colores, madre santa. Y pues dejé la estación así como decorada, si se dan cuenta. Pero ustedes aquí pueden seguir construyendo hacia arriba, tapar lo que es la estación y ya construirse una casa. Bueno, yo qué sé, cada uno tiene su originalidad. De hecho, creo que para Star Wars se puede usar esto brutalmente. Si se dan cuenta, allí ya quedó flotando. O sea, imagínense la cantidad de islas flotantes que podemos hacer. Bueno, por lo menos así es que el Lego Fortnite no lo repara. Pero chicos, este truco es vital y súper importante para la construcción, y yo espero que así como lo de los globos generan un sistema de farmeo, esto no lo quiten, porque es algo increíble para Lego Fortnite. Eso sí, importante, no destruyan la estación de autobús, no la quiten por nada del mundo, porque si la quitan, miren lo que va a suceder. Voy a romper esta, son 3 golpes. Obviamente el pilar cae al suelo, todo se destruye. Entonces si yo allí quitase la estación de autobús, pues todo se vendría abajo. Así que tengan cuidado y cuídenla.
Yo aquí trataré de seguir expandiendo la isla hacia arriba. Pero chicos, ¿qué les parece ese truco? Déjenlo en los comentarios. For to God. Es que yo ya no sé qué más hacer para ustedes. Es brutal haber descubierto eso. Y yo espero que Lego Fortnite no lo repare. Recuerden que esto de momento solo se puede hacer con las estaciones de autobús. Pero es que miren esto, es que yo no lo puedo creer. De verdad, familia, dejen su pedazo de like y suscríbanse. Esto es brutal. Y nada, familia, hoy fue un día bastante interesante. Tuvimos pequeñas noticias para la actualización, un bug como de duplicación, por así decirlo, de semillas. Y bueno, la construcción de la primera isla flotante de Lego Fortnite. Así que espero que les haya gustado este video, porque la verdad que está bastante interesante. Y dejen su apoyo y les recuerdo que usen pues mi código de creador. No se pierdan el sorteo, porque después de este video voy a publicarlo en mi cuenta de X, o bueno, de Twitter. Así que nada, familia, no olviden que yo soy Lego Fortuna y nos vemos en otro videito. Let's go.